La siguiente presentación la estará dando el doctor Alejandro Rivera González desde México, de la empresa Agilent Technologies. Alejandro es biólogo molecular y celular interesado en la industria de salud y la investigación, y desde el 2017 brinda asistencia científica a nivel pre y postventa en Agilent Technologies. Alejandro, ¿estás por ahí? Ahí está Alejandro, ahí te veo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Qué tal? Buenos días. Voy a compartir entonces mi pantalla. Creo que me tienen que dar privilegios para compartir. A ver, Ezequiel, si se puede. Sí, claro. Alejandro, ¿no? Sí, Alejandro, sí. ¿Puede probar ahora de nuevo? listo. ¿Me confirman si la pueden ver? Se ve perfecto. Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenos días. Creo que creo que tal vez buenos días allá para ustedes, Buenos días si todavía, no me sí. equivoco. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como ya lo mencionaron, mi plática del día de hoy va a ser acerca justamente de la herramienta de análisis de variantes que tiene Agilent Technologies, que justamente se llama Lisa Interpret. Ya me presentaron, nada más de nuevo recordarles, yo soy Alejandro Rivera, soy científico de aplicaciones para Agilent Technologies y bueno, cualquier cosa aquí les dejo mi correo electrónico y por favor cualquier duda del software, pues acérquense a nuestros partners que son Analytical Technologies. Entonces, bueno, antes de hablar justamente de lo que es ALISA, quisiera dar un poco de introducción acerca del el porqué de este software, ¿no? La industria de la genómica, ya lo comentaron ahorita en la charla pasada, ha estado creciendo de manera exponencial. Y esto significa que justamente lo que es la secuenciación masiva nos ha abierto a un mundo de datos, ¿ok? Y de hecho se ha estimado que para el 2025 la industria de la secuenciación masiva, la industria de la genómica, va a generar más datos por año que algunas redes sociales muy populares, como es Twitter y Facebook en conjunto. También va a generar más datos que lo que es el mapa astronómico que conocemos hoy en día y generará más datos que todos los libros que se han escrito hasta hoy en día. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque toda esa cantidad de datos va a abrir una ventana a muchas oportunidades a nivel de diagnóstico y a nivel de investigación, pero el problema es de que esas oportunidades vienen también con algunas desventajas o con algunas situaciones que inevitablemente nosotros vamos a tener que superar. Una de estas situaciones es justamente los costos. Hoy en día, con todos esos datos que se generan de secuenciación masiva, pues hay que invertir en equipos de cómputo, en servidores, para mantener y expandir nuestra base de datos. También está afectando o está el reto de lo que es la productividad. Es decir, hoy en día no todos los laboratorios tienen a su bioinformático dedicado para justamente poder hacer este tipo de análisis, e incluso aquellos laboratorios que tienen su bioinformático, muchas veces se produce más datos de lo que se puede analizar. ¿Ok? Y bueno, y finalmente también está el reto de los recursos. A veces se tiene que invertir cierta cantidad de recursos para lo que es la validación de tu pipeline de análisis de datos y llevar un control de las versiones de las bases de datos que estás utilizando para este tipo de análisis. Y bueno, hasta hoy en día nos estamos dando cuenta cuáles son los costos reales de justamente el análisis de datos, ¿no? Aquí yo les presento los resultados de una encuesta que recolectó Agilent de diferentes fuentes, en donde se les pregunta justamente a laboratorios clínicos
se les hace varias preguntas relacionadas al costo y, por ejemplo, aquí a mano izquierda les muestro que el 77, o lo que dijeron la mayoría de las personas, es de que el 77.6% del costo del análisis de la muestra llega a ser justamente de la parte del análisis de la misma, ¿no? Ya olvídense de la preparación, de la metodología molecular para producir los resultados. El costo más grande, más del 50%, va asociado al análisis de la muestra. Aquí en medio les presento costos acerca de, por ejemplo, lo que cuesta almacenar un genoma o un exoma por 10 años, porque finalmente cuando un laboratorio clínico analiza datos de secuenciación no es como que da el resultado y puede desechar esos datos crudos, ¿no? Sino que hay que almacenarlos por cierto tiempo y pues bueno, podemos ver aquí que no es algo trivial tampoco y no es tampoco barato almacenar este tipo de datos, ¿no? Y bueno, finalmente se les hizo una encuesta a los doctores que trabajan en laboratorios clínicos y 86% de estos doctores que trabajan en laboratorios clínicos nos indicaron que realmente el trabajo más pesado dentro del laboratorio pues es justamente el análisis de resultados, ¿no? Y finalmente les preguntamos, esto sí fue parte ya de un estudio que hizo Agilent, les preguntamos justamente a nuestros colegas que están trabajando en la industria de la genómica, ¿qué es lo que uno como proveedor podría ayudarles justamente para aligerar esta carga de laboratorio? Y el 76% nos dijo que reducción en los tiempos de análisis de datos o automatizar lo que es el flujo de trabajo clínico es lo que proveedores como nosotros podrían ayudarles para tener un impacto positivo en su trabajo, ¿no? Entonces, como pueden ver, el análisis de datos genómicos, particularmente de secuenciación masiva, se ha vuelto un cuello de botella bastante grande a nivel mundial. Y es por eso que justamente con esto en mente, Agilent desarrolló lo que es la plataforma de bioinformática de ALISA, que finalmente es una plataforma de interpretación de variantes. Aquí en esta diapositiva les muestro un poquito del background de cómo es de que ALISA fue desarrollada. Aquí en medio les presento lo que es de dónde provienen las ganancias de Agilent a nivel mundial y si ustedes pueden ver, pues es bastante homogéneo alrededor del mundo quiénes son nuestros clientes. Hoy en día nosotros tenemos más de 265,000 laboratorios alrededor de todo el mundo que están utilizando alguna tecnología de Agilent y justo gracias al feedback de todos estos clientes es de que se desarrolló ALISA y hoy en día tenemos más de 2.1 millones de perfiles genómicos analizados en nuestra plataforma. Agilent no nada más provee justamente la parte del software, sino que Agilent ya tiene un historial bastante largo y con muy buena reputación de ofrecer soluciones justamente para lo que es secuenciación masiva y también microarreglos, desde lo que es la automatización de los flujos de trabajo, ya sea con sus robots, o bien el control de calidad de las muestras de ácidos nucleicos, hasta lo que es la preparación de librerías o microarreglos. Agilent justamente tiene un flujo de trabajo que es bastante completo y gracias a esta experiencia que tiene Agilent en estos flujos de trabajo es que se diseñó ALISA justamente teniendo en mente todos estos pasos. ALISA finalmente es un software que tiene la capacidad de interpretar variantes que se encuentran ya sea por experimentos de secuenciación masiva o también por microarreglos de hibridación genómica comparativa, y esto lo hace con total transparencia. Básicamente lo que va a hacer ALISA es filtrar y clasificar las variantes, después le va a dar poder al usuario de revisar estas variantes en el contexto de bases de datos relevantes hoy en día, como es Exact, como es 1000 Genomes, como es el TB-SNP, y finalmente le va a dar poder al usuario de crear un reporte con grado clínico. ALISA básicamente es capaz de analizar e interpretar de variantes
más importantes conocidas al día de hoy, como son los SNPs o los nucleótidos de una sola variante, las inserciones o deleciones, la fusión de genes, o también se conoce como translocaciones, y los cambios en el número de copias, ya sea ganancias o deleciones. ALISA es capaz de interpretar todo esto. ALISA realmente fue diseñado para adoptar estándares de alta calidad en cuanto a lo que es privacidad y seguridad de los datos. Justamente en la plática pasada, esto tiene que ver un poco con la bioética, y justamente no voy a tocar aquí punto por punto, pero sepan que nosotros tenemos altos estándares de seguridad. De hecho, estamos certificados por varias normativas ISO, como la 27001 o la ISO 9001. También es muy importante decirles que en Estados Unidos ALISA está considerado como un Class 1 Medical Device por la FDA, y bueno, es una plataforma totalmente agnóstica. Esto significa que no importa qué química de secuenciación estés tú usando, mientras tú tengas un archivo BCF, un Variant Calling File, para alimentar al software, este es capaz de analizarlo, ¿no? El software está totalmente automatizado, está optimizado justamente para este tipo de análisis, y también está completamente estandarizado para la interpretación de variantes genómicas. Ya sea que los investigadores estén trabajando en enfermedades germinales o estén interesados también en lo que son las variantes somáticas, ALISA puede trabajar básicamente en estos dos modos. Para lo que son las variantes germinales o hereditarias, ALISA tiene modo de análisis de trío, en donde se analiza mamá, papá e hijo. Y bueno, para aquellos genetistas que estén interesados en las guías de análisis del Colegio Americano de Genética Médica, ALISA es capaz de integrar estas guías de análisis en su flujo de trabajo. Para aquellos que están interesados en trabajar con muestras de cáncer o análisis somáticos, ALISA tiene conexión a diferentes bases de datos que incluyen variantes accionables. También tiene, o recientemente fue añadido, la base de datos JAK-CKD, que justamente tiene información acerca de todos las pruebas clínicas que se están llevando hoy en día para diferentes tipos de cáncer, para variantes en específico. Y bueno, también tiene la capacidad justamente de hacer análisis de tejido sano con tejido, en comparación con tejido tumoral. Todo esto fue diseñado para, en ALISA fue integrado para justamente tratar de maximizar el rendimiento diagnóstico. Y aquí es muy importante mencionar de nuevo que ALISA tiene conexión a la mayoría de bases de datos genómicos y está constantemente siendo actualizado. También dentro de ALISA es capaz que el usuario cree su propia base interna de datos, usando lo que se conoce en inglés como Managed Variant List, que estos simplemente son bases o listas que el usuario puede crear, que puede auditar, y que el usuario tiene un seguimiento de quién está creando estas listas. Y justamente también ALISA fue creado con la finalidad de compartir estos datos con la comunidad de una manera segura. Realmente es gracias a la inversión que ha hecho Agilent en el API pública, que ha desarrollado sus sistemas como LIMS para laboratorios. Y bueno, también gracias a esta inversión en esta API pública, pues es de que Agilent justamente ha desarrollado su plataforma ALISA. Y bueno, esto también incluye justamente el desarrollo de pipelines de análisis dentro del mismo software de ALISA. Y bueno, realmente la idea de ALISA es justamente incrementar la productividad, bajar el tiempo en el que se puede dar un resultado, también asegurar que el laboratorio está justamente en compliance con las regulaciones internacionales, y justamente minimizar el error humano. Ya me ha tocado a mí ver muchos de mis clientes que lo que hacen es empezar a analizar variantes usando Excel,
No quiere decir que esté mal, pero simplemente utilizar este tipo de software, pues justamente los hace más vulnerables a cometer justamente errores humanos, ¿no? Y justamente con ALISA es que podemos reducir esto. ¿Por qué? Porque todo el análisis se encuentra completamente automatizado. Y bueno, aquí nada más quisiera resaltar un poco algunas de nuestras historias que hemos tenido con nuestros clientes, como por ejemplo el doctor Antonio Marchetti, que se encuentra en la Universidad de Chieti en Italia, en donde el doctor Marchetti se acercó a nosotros con un objetivo que, para que sepan, él trabaja con muestras de tumor, y lo que él quería era básicamente una solución completa, es decir, un solo proveedor que le pudiera proveer justamente los insumos para llevar a cabo lo que es la secuenciación, automatizar el protocolo también de secuenciación, y bueno, justamente el análisis también de datos justamente con ALISA. Agilent, como yo les mencioné, es un proveedor no nada más justamente de los análisis de datos, sino también podemos proveer soluciones para secuenciación, y en este caso fuimos capaces de proponer todo un flujo de trabajo completo al doctor Antonio Marchetti, y justamente después de esto, el feedback o la retroalimentación que nosotros obtuvimos de él es que la solución que Agilent le fue capaz de ofrecer encontró que se tenía una muy buena recuperación de lo que es el DNA, uniformidad en lo que es el protocolo de secuenciación y reproducibilidad también. Esto es uno de los feedbacks de uno de nuestros clientes. Otro de nuestros clientes es la doctora Ellen van Binsberg. Ella es de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. Y bueno, ella justamente lo que necesitaba era incrementar lo que es el rendimiento diagnóstico en lo que son enfermedades hereditarias, y necesitaba también integrar diferentes análisis de datos de diferentes técnicas como es secuenciación masiva y microarreglos en una sola plataforma. Y nosotros fuimos capaces de hacer esto con ALISA. ALISA, para que sepan, es una plataforma flexible, y en este caso pudimos integrar los datos que vienen de microarreglos y de secuenciación en un solo análisis de datos. Y bueno, realmente lo que logramos fue justamente combinar este análisis de datos de estas dos tecnologías para incrementar el rendimiento diagnóstico de sus pacientes. Y bueno, el feedback que obtuvimos de ella es de que desde que se implementó ALISA en su laboratorio, tuvieron un incremento de aproximadamente 4 veces más en la velocidad en que procesan sus datos. Y bueno, un último ejemplo que viene del doctor Zarco, que él es de la Universidad de California del Sur en los Estados Unidos, es que ellos justamente necesitaban hacer un análisis de lo que se conoce trío, en este caso del hijo y de los padres, para identificar algunos biomarcadores. El problema es de que las muestras venían de una población rara en Madagascar, y bueno, se implementó ALISA justamente para el análisis, para priorizar las variantes conocidas ya en varias bases de datos. Y bueno, la retroalimentación que obtuvimos del doctor Zarco es de que la estructura modular justamente que tiene el software de ALISA les permitió cortar acortar a 2 días de trabajo de análisis cuando se introdujo a su laboratorio. Y bueno, finalmente, y ya para terminar, quisiera presentarles un caso de estudio de ALISA. Esto pasó en la Universidad de Utrecht, en donde se presentó un chico de 5 años que tenía algunos síntomas como es un desarrollo tardío, hipotonia, y bueno, la historia médica incluía que no había habido diagnóstico después de ya diversas pruebas médicas. Y bueno, al chico se le refirió por un análisis de secuenciación de exoma completo en lo que es su modalidad de trío, que quiere decir que incluye al paciente y a los 2 papás. Aquí les presento cómo fue que se hizo el análisis utilizando ALISA. La Universidad de Utrecht realizó el análisis en 3 etapas, en donde en la primera etapa se hace un análisis virtual de un panel de genes que podrían estar asociados a justamente los síntomas que está presentando el paciente.
Y bueno, si no se puede o si no se encuentran las variantes, posibles variantes responsables de estos síntomas, pues se pasa a un segundo nivel donde se hace un análisis del exoma completo del paciente, y si en este nivel no se encuentra lo que es las variantes responsables, finalmente se hace el análisis de los 3 exomas para tratar de encontrar enfermedades recesivas. Aquí les muestro cómo fue el análisis en el primer nivel, en donde de nuevo se buscan solamente variantes en cierto grupo de genes. Aquí les comento que en este grupo de genes que se usó, se encontraron 3.787 variantes, de las cuales se encontraron 21 variantes que podrían estar relacionadas a los síntomas del paciente. Se encontró una variante patogénica, que es una variante heterocigota en el gen PEX1, que está asociado con el síndrome Zellweger. Y bueno, desafortunadamente en este primer nivel de análisis, las variantes que se encontraron no hacían match justamente con el fenotipo del paciente, así que se procedió al segundo nivel de análisis, en donde se hacía análisis de exoma de novo. En este análisis de exoma de novo se encontraron 88.486 variantes, de las cuales 21 de nuevo fueron referidas para un análisis mucho más detallado. Y aquí se encontró una variante heteróziga de novo de significado incierto en el gen TNRS18. Sin embargo, debido a que este gen no ha sido previamente asociado con el fenotipo que presenta el paciente, no pudo ser considerado como un gen candidato y se procedió a lo que es el análisis de trío. En el análisis de trío se encontraron básicamente 7 variantes, de las cuales 2 de estas variantes, o más bien se encontraron se encontraron 2 mutaciones que fueron de heterocigoto compuesto en lo que es el gen SPATA5, una que fue una mutación sin sentido y otra una mutación de pérdida justamente del sentido, y se identificó a este gen como el SPATA5 como el causante justamente del fenotipo observado, y aquí justamente Alisa también reporta la literatura en donde fue observada esta variante, y bueno, el paciente fue exitosamente diagnosticado y justamente este caso ya fue también publicado. Entonces, esto es nada más para justamente ustedes darles una idea de cómo es que funciona Alisa. Y bueno, de nuevo, cualquier información adicional, por favor, acérquense a Analytical. Y bueno, como conclusión de este caso, ustedes pueden ver que aquí la Universidad de Utrecht ha aumentado justamente lo que es el rendimiento diagnóstico hasta en un 47%, desde que se incrementó Alisa, en comparación con el promedio de la industria, que aproximadamente se encuentra el 38%, cuando justamente utiliza secuenciación de exoma completo. Y bueno, con esto yo termino. Les agradezco su atención y quedo atento si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Sí, tenemos preguntas. Ahora te las paso. Renan tiene 2 preguntas. 1, Alisa es una plataforma que utiliza una interfaz fácil. Y 2, si se utilizan datos brutos directamente, por ejemplo un archivo FASTQ, para empezar el análisis. Sí, claro. Alisa definitivamente es una plataforma bastante intuitiva. Yo les enseñaba en mis últimas diapositivas, lo que usamos nosotros son árboles de clasificación, así les llamamos. Y estos árboles de clasificación no son otra cosa que diferentes filtros por el que pasan las variantes. Entonces, aquí obviamente nuestros usuarios reciben entrenamiento de parte de nosotros. Son varias sesiones de entrenamiento en donde nosotros trabajamos con el cliente en cómo construir estos árboles de clasificación, y también ayudamos en la validación de estos árboles de clasificación. Respondiendo a la segunda pregunta, no se utilizan datos crudos, se utilizan archivos BCF, los Variant Calling File. Sin embargo, si el usuario no está familiarizado en cómo crear estos archivos, nosotros también podemos dar asesoría para que el usuario pueda crear estos archivos y pueda alimentar a Alisa con los mismos.
Muy bien. Eugenia pregunta, ¿en qué se basan para hacer el filtrado y triage de las variantes? Sí, en el filtrado nosotros, como yo les mencioné, justamente nos basamos en estos árboles de clasificación para hacer el filtrado. Dentro de ALISA existen múltiples filtros dependiendo si estás haciendo un análisis germinal, un análisis somático, pero les comento que podemos filtrar por frecuencias alélicas, podemos también filtrar de acuerdo a bases de datos como EXACT, como 1000 Genomes. También podemos filtrar por ejemplo, cuál es la predicción de qué tan disruptivo es el SNP basado en bases de datos. Entonces, justamente de esta manera, con los filtros se va haciendo lo que es el triage de las variantes y finalmente te quedas con un grupo de variantes que es para revisar de manera un poco más manual, ¿no? Te va a aparecer esta lista de variantes que tú vas a revisar con un poco más detalle. ¿Por qué? Porque después de justamente todo este proceso de filtrado, quiere decir que tienen la potencialidad de ser un poco más patogénicas, ¿no? Muy bien. María Lorena Florio pregunta si el software también incorpora herramientas predictivas como Mutation Taster, SIFT, etc. Sí, tenemos también algunas herramientas predictivas. Definitivamente sí son incorporadas también en nuestro filtrado de variantes. Bien, y tenemos una última pregunta de Gustavo Dacuarti. Pregunta cuál es la dinámica del análisis. ¿Se envía la secuenciación y ustedes hacen el procesamiento en la nube y devuelven los resultados? Sí, no, realmente la dinámica de análisis es, ALISA es un software que está en la nube, entonces el usuario una vez que contrata el servicio de ALISA se le da un ID y un password para accesar. Lo único que necesitan ustedes es una computadora con conexión a internet y como lo comenté anteriormente, ALISA se alimenta de archivos BCF. Entonces el usuario sube sus archivos BCF a la plataforma, los corre y el análisis aproximadamente toma de 5 a 30 minutos por muestra. Y bueno, el usuario, una vez que corre el análisis, tiene la capacidad de justamente ver esta lista de variantes que necesitan un poco más de revisión y el usuario los revisa en contexto de estas diferentes bases de datos a la cual la LISA tiene conexión. Una vez que se revisan estas variantes especiales, el usuario tiene la capacidad de crear un reporte automatizado en la misma plataforma. Eso es más o menos. No es como tal que Agilent devuelva como tal un reporte, sino que el usuario tiene la flexibilidad de decidir qué y qué no se incluye en el reporte, así también como tiene la flexibilidad de revisar cuáles son las variantes de importancia que se encontraron en el paciente. Bueno, hay otra pregunta. Lorena Florio pregunta si clasifica automáticamente según ACMG. Sí, tenemos la capacidad de incorporar los criterios de clasificación de la ACMG a nuestra plataforma de ALISA. Ya los tenemos montados, entonces si el usuario quiere hacer eso a nivel de Exoma o de algún panel un poco más pequeño, podemos hacer la clasificación automática según ACMG. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, muy buena la presentación. Con esto cerramos esta primera partecita del track de bioinformática. Ahora hacemos una pausa de media hora y después continuamos. Tenemos 6 charlas más que están también muy interesantes, así que los esperamos